Hola amigos, ha llegado el momento del programa en que recibimos a un podcaster invitado. Hoy hemos encendido los candelabros y desempolvado las calaveras de la mazmorra para dar la bienvenida al maestro. Maestro, bienvenido al nombre del podcast. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, Kim? ¿Cómo estás? Ay, Un honor estar aquí. Me quito el cráneo ante ustedes. Un placer. Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. No te imaginas la de ganas que tenía yo de hablar contigo, ¿eh? O sea, es que, bueno, de Bueno, podcast. el honor es mutuo, joder. Gracias, de verdad. No, bueno, como nosotros hemos empezado hace relativamente poco y bueno, es que tú ya eres un veterano en esta industria, vaya. Y por eso, o sea, me hace mucha ilusión, especialmente por toda la experiencia que llevas detrás, pero además por tu podcast en concreto, porque ya te digo que lo disfruto muchísimo y tengo muchas preguntas para ti, de verdad. Pues muchas gracias. Esperamos seguir estando a la altura. Sí, ya Hombre, tenemos un tiempecico en esto del podcasting, ujú. pero bueno, mientras se siga disfrutando, aquí estaremos. Hombre, claro. Mira, para poner un poquito en contexto a los que nos estén escuchando ahora mismo, bueno, Alberto es el presentador, director del podcast de Noviembre Nocturno, que es un podcast ya que lleva, bueno, yo, porque he estado escuchando también tus primeros audios. Digo, que tengo curiosidad Vale, por vale. escuchar tu primer audio publicado y vi que lo publicaste hace como 12 años, en 2010 más o menos, una cosa así. Sí, eso es. Empezamos en 2010 entre iVoox y algunas radios asociativas que Ujú. colaborábamos. Y fue, bueno, una experiencia, como pueden también los que sigan un poco la trayectoria imaginarse, pues que nos gustó, ¿no? Si llevamos 12 años en esto. Claro, Pero claro. entre amigos empezamos pues a jugar, yo creo que es lo mejor para iniciar un proyecto Ujú. creativo y a crear ficciones de distinta índole hasta que ya fue un poco pues encarrilándose aquello porque ya evidentemente pues el desarrollo del podcast nos estaba gustando, ¿no? Ujú. Como algo que hacer con nuestra vida y Claro. en lo que ocupar el tiempo hasta que se ha convertido pues, en lo que es hoy en día, ¿no? Que ha habido una explosión tremenda del podcasting en los últimos años. Es que para que os hagáis una idea, es decir, Alberto tiene ya, o sea, más de 100.000 suscriptores, al menos en iVoox, por lo que he podido ver. Y es que tus audios, siempre que los escucho, es que tienen mínimo como 10.000 escuchas. Es una pasada. O sea, una pasada, de verdad. O sea, yo creo que tienes un público ya muy fiel a ti. Y, o sea, tienes muchos adeptos. Sí, no, y. es un privilegio, joder. Sí es verdad que las cifras son sorprendentes, yo creo también porque más o menos además pues siempre hay una media, ¿no? Que roza cifras que a nosotros en su momento, ¿no? Con 50 escuchas y un par de comentarios pues estábamos en el limbo, ¿no? Ahí diciendo, madre mía, esto es... y ya hacía muchísima ilusión, ¿no? De hecho, a medida que vas progresando, evidentemente también, ¿no? Y hoy en día pues nos sentimos privilegiados de poder contar con esta comunidad, porque ya es una comunidad que compartimos y disfrutamos de la ficción sonora. Claro que sí. Y luego, bueno, no estoy solo yo, hay un equipo detrás también de amigos, escritores, productores, colaboradores que poquito a poco pues hemos ido construyendo algo que yo espero pues dure muchos más años, ¿no? A ver si lo Ujú. conseguimos consolidar. Ahora hablabas del equipo de Noviembre Nocturno. O sea, ¿cuánta gente se involucra en un episodio, más o menos? Algunas veces lo hace una sola persona, en muchos casos pues lo que es la locución, el texto y todo lo que hay de producción sonora lo puedo hacer yo, pero en muchos otros casos a veces ha habido ocasiones en las que hemos sido hasta 10 y 15 personas cuando hay actores de voz, gente que Ujú. produce, alguien que escribe detrás, o sea, depende un poco del episodio, pues requiere más o menos gente implicada Claro. o hay gente que se apunta al carro, pero vamos, normalmente yo te diría que el equipo originario, por así decirlo, éramos 4 amigos, básicamente, que nos reuníamos en conciliábulo para, bueno, pues idear distintas cosillas. Estaba Regino García, Jesús García, Mario Cibreiro, luego nos hemos unido a todo lo que es El vuelo del cometa, que también tiene su Ujú. podcast en iVoox, que está Álvaro Aparicio, Miguel Garrido, Diego Soler, que también es podcaster con La Tertulia y Ujú. otros proyectos. Y bueno, hemos ido haciendo pues una familia que sigue trabajando unida para ir sacando cosillas que nos van gustando, ¿no? Incluso
Muchas veces colaboramos con escritores y editoriales, con actores de voz que a lo mejor hacen una intervención esporádica, pero poquito a poco pues hemos ido creciendo y aprendiendo también de todos los unos de los otros, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo que más ha Ujú. hecho crecer al podcast al final, esa comunidad. Claro, claro, no, no. Y ya es alucinante cuando os juntáis todos para hacer colaboraciones, o sea, conjuntas en un mismo relato. Yo todavía estoy flipando con lo de Plenilunio, ya te aviso. O sea, me gustó muchísimo esa colaboración, pero muchísimo. Y ahora que hablabas de, pues un poco de cómo comenzó y cómo ha ido creciendo, ¿no? También tengo curiosidad porque tu voz, a la hora de locutar, ha ido progresando bastante. O sea, como te digo, me he ido escuchando los primerísimos capítulos que publicaste. ¿En qué momento das el salto este de decir, voy a poner esta voz tan característica? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo la encuentras? Bueno, yo cuando vi que existía iVoox, la verdad es que flipé muchísimo, ¿no? Estábamos en una época en la que crear contenido, pues, no era tan habitual, ¿no? En Internet. Ujú, Pero lo de hacer un programa de radio que me parecía un poquito más, accesible que unas, producciones quizá más complejas de vídeo y demás, tener, digamos, tu propio programa de radio amateur, pues me parecía una locura, ¿no? Porque yo estaba deseando, hacer algo así, ¿no? Hacer un proyecto, no sé si de ficción sonora tal y como lo hacemos ahora, pero ujú. algo creativo. Además, con nuestros amigos siempre habíamos hecho algunas cosillas y queríamos, pues, lanzar algo así. Yo un día envié un audio, imagínate, con los antiguos teléfonos, con Uh, aquello era grotesco, porque a mí se me había ocurrido hacer, pues, una especie de Guardián de la Cripta mezclado con Edward Punset, un poco una cosa grotesca. me Y acuerdo. si escucháis los primeros audios de Noviembre Nocturno, preparaos porque, madre mía, qué locura. Yo me lo he pasado muy Em, bien, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien, tengo que decirte, ¿eh? sí, mucha gente, claro, yo me imagino que la gente lo ponía y decía: "¿Pero qué es esto? ¿Esto dónde nos lleva?", ¿no? Y aún así, yo no, o sea, no es que no me sienta identificado con eso todavía. Yo creo que de vez en cuando hacemos también un poco un homenaje a ese momento primigenio. Ujú, Pero claro, a mí me apetecía que había algunos programas también ya de misterio, de terror, pero siempre el tono era como muy oscuro y a veces hasta muy duro, ¿no? De llevar. Y digo, bueno, si le metes un toque así un poco creepy, estilo Guardián de la Cripta, que no deja de ujú, tener un toque de humor negro, exacto. pues a lo mejor, es más divertido, ¿no? Y nada, pues así hicimos la prueba. Yo envié el audio a mis amigos antes de empezar el podcast, al grupo así de amigos íntimos, y la verdad es que compartimos risas y decimos: "Bueno, pues, ¿por qué no, no? Vamos a intentarlo". Y sacamos un primer capítulo que, como si escucháis, insisto, no tiene mucho que ver con lo que luego sería el podcast, pero bueno, vais a ver que hay algunos que ya van dibujando eso de la ficción sonora. Y pues así salió. Yo, si te digo la verdad, no sé muy bien cómo ha sido la evolución, o sea, cómo he ido decidiéndolo. Ujú. No es que hayamos tenido una línea editorial muy coherente, la verdad es que nos hemos dejado llevar un poco por el caos y la apetencia. Luego sí, evidentemente, pues he intentado recurrir a profesionales del mundo de la locución, a algún curso, Ujú, a tutoriales y demás, pues para ir mejorando, porque yo sí que estudié algo de radio. ujú. De hecho, el podcast un poco también nace porque yo estudié gestión cultural Ah, muy bien. y es un sector en el que, pues, no es fácil entrar a lo mejor. Entonces dije: "Bueno, voy a montar mi propio proyecto de lo que a mí me gustaría, tener como consumidor", vamos a decir, sobre todo en el entorno de la literatura, que al final nosotros hacemos, cuentacuentos, quieras que no, Ujú, si lo reducimos un poco a lo esencial, ¿no? Y me gustaba mucho, pues, Juan Antonio Cebrián, y me gustaba también con los pasajes de la historia, ¿no? Que casi eran cuentos en algunos casos, tal y como estaba planteado. ujú. Me gustaba Historias de Radio Nacional y luego, pues, todos estos programas, desde Historias de la Cripta hasta Más allá del límite. Bueno, con ese combo, con ese cóctel un poco en la cabeza, nació un poco el concepto, tanto de la voz esta loca que tenemos en los primeros programas, hasta de, bueno, hacia dónde queríamos ir un poco, ¿no? Ujú, hasta llegar al maestro. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque, mira, tengo una amiga que es escritora, dramaturga y demás, que cuando le dije que iba a hablar contigo, me dice, hazle dos preguntas. Hazle dos preguntas, por favor. Y ahora que hablamos un poco de cómo empezaste, me dijo, pregúntale, cuando te decides a crear un podcast de relatos de ficción, o sea, primero, ¿cuál es tu primer instinto? ¿O cuál es lo que... O sea, ¿por dónde empiezas? Quiero decir, o sea, ¿cuál es tu primera sensación que tienes cuando afrontas algo así?
Hombre, a mí lo que me parecía es que la literatura en general, la ficción es muy divertida Ujú. y se merece tener no sé, una cantidad como la que tenemos ahora de podcasters, de creadores, de contadores de historias que respalde eso, ¿no? Ujú. Que a veces yo sentía que había un poco un erial, ¿no? En el contenido relacionado con la literatura fantástica, de ciencia ficción y terror. Siempre se ha dicho que es muy de nicho, que es un subgénero, bueno, no sé. Ajá. A la hora de crear esas ficciones, lo primero que me vino a la mente es esto es divertidísimo, ¿no? Y lo que hay que hacer, es divertirse y Claro. transmitir esa idea. A veces con el terror pasándolo un poco mal, a veces Ujú. con la fantasía, pues viajando a otros mundos, y con la ciencia ficción descubriendo lo que está por venir Ujú. pues viajando un poco, ¿no? En los tres campos que solemos tocar, aunque también hemos hecho literatura más pues de realismo mágico, incluso costumbrista. Hemos ficcionado autores un poco más clásicos, vamos a decir, Ujú. que también mucha gente considera, bueno, esto es lo que tienes que estudiarte, ¿no? Cuando te lo imponen. Claro. Pero yo, como consumidor también, sin ser yo tan leído, que yo soy mucho más aficionado casi al relato corto que a los textos novelados y demás, yo ya me sentía, no sé si legitimado. Yo es que creo que cualquiera que le guste esto, Ujú. no creo que haga falta ser nadie, ¿no? En ese No, sentido. no, claro. Y de hecho estoy un poco en contra también de que todo esto se personalice, ¿no? Yo creo que nosotros, en el caso de Noviembre Nocturno, crecimos porque había detrás una comunidad Ujú. humana, aunque fuese un grupo de amigos al principio muy pequeñito, que nos retroalimentábamos. Entonces, por un lado, yo diría que esa motivación de divertirse con algo que te gusta, que te apasiona, y por otro lado, que es que además sí que creo que es muy importante cómo tratamos nuestra cultura, ¿no? En el sentido, en Claro. este caso de la literatura, a mí sí me parecía esencial que tuviese no sé, un espacio de mayor visibilidad, ¿no? Yo creo que sí que hay mucha gente que lee, Ujú. creo que hay muchísima gente que escribe, que esto también cada vez más, y muchísima gente deseando crear cosas, ¿no? A lo mejor no estás escribiendo la gran novela del siglo XXI, No, pero no claro. importa, te gusta escribir, haces ensayo o documentas o haces más estilo noticiario incluso o magazine, no lo sé, eso también es escribir, ¿no? También es Ujú. transmitir ideas y un poco en esa amalgama de cosas, pues yo creo que empezó todo a moverse. Pero como una vez más, no solo porque yo lo hiciera Ujú. posible, sino porque había gente tanto al otro lado escuchando Ujú. como creando conmigo y acompañándome en el camino, porque si no todo sería mucho más aburrido, supongo. Claro, porque en este momento, que era la segunda pregunta que me hacía mi amiga Irene, un saludo desde aquí, ¿crees Hola, Irene. que, me preguntaba, ¿crees que se han establecido ya unas normas o unas bases para hacer este tipo de contenido? O si crees, en tu opinión, si es momento también de seguir experimentando bastante más. O sea, porque Buah, no, yo no hay creo, un formato así cerrado, en plan, si alguien quisiera hacer su propio Noviembre Nocturno, en plan, pues tienes que seguir estos pasos. O de momento no hay. yo es que ahí ya vuelvo a insistir en la misma idea, ¿no? Ujú. La primera base de esta arquitectura que puede ser un podcast de ficción sonora o de audiolibros, yo creo que es que te guste, que te lo pases bien y que pues tengas paciencia. También a veces es verdad que todo no funciona todo lo rápido que a uno le gustaría, Ujú. pero si hay esa pasión, vamos a decir, yo creo que la cosa funciona, ¿no? En mi caso también, yo sí es cierto que en todos los años que llevamos haciendo esto, he aprendido cosas, ¿no? Que sí que creo que pueden ser esenciales, pero yo no creo que tengas que encerrarte en un formato. Es verdad que hay reglas que suelen funcionar cuando las aplicas, Ujú. que son a lo mejor más marketingianas o que tienen más que ver con la profesionalidad del medio, ¿no? Vale. Pero yo creo que estamos en un momento muy bonito en el que lo que mola muchísimo es experimentar, ¿no? Y pasártelo bien. Además, no sé si fue Alan Moore, el famoso escritor Ujú. y también gran ideador de algunas de las novelas gráficas más famosas que tenemos hoy en día, que decía que cuando dejas de experimentar con lo que haces, tu arte, entre comillas, pues está un poco muerto, ¿no? Ujú. Entonces, seguir patrones siempre los mismos puede incluso llegar a romper con esa diversión, ¿no? Además, en el terreno de la ficción sonora, afortunadamente, yo creo que estamos viviendo una época gloriosa, por lo menos en el mundo hispanohablante, en el que se están viendo experimentos muy, muy guays, ¿no? Además, en los formatos que tenéis ahora mismo de grandes podcasters de ficción sonora, pues desde los cuentos de la Casa de la Bruja con el maestro Ujú. Corman, está Olga Paraíso también, con historias para ser leídas, Terror y nada más, con los que hemos colaborado hace poco también en el Plenilunio en Manhattan, y otros muchísimos podcasts.
que tienen su propia identidad, por así decirlo, ¿no? Ujú. Construir eso sí que es verdad que es más complicado. No creo que lo haga una sola persona, yo creo que eso también se va definiendo con el tiempo. Ajá. A veces es intencional, pero cuesta muchísimo, dar en el clavo siempre, ¿no? Yo creo que esas fórmulas mágicas no sé si existen. Sí que creo que al final, con la constancia y el tiempo aprendes las, vamos a decir, reglas básicas del buen contador de historias, pero tampoco creo que tengan que ser una jaula, ¿no? Yo creo que tienen que ser un lugar en el que Ujú. expandirse, ¿no? Claro. Es más de ensayo y error. Vaya, y ya lo irás encontrando. Muy bien, pues lo apuntamos. Si nos estáis escuchando y queréis también iniciaros en proyectos como este, ya lo sabéis. No os preocupéis, ir probando cosas. Pasároslo bien, Sobre disfrutad, todo, divertíos, sobre jugad todo. mucho. Porque, mira, ahora ya saliendo un poquito más del formato, es decir, porque muchas de las historias que escuchamos en Noviembre Nocturno, pues salen de historias de Lovecraft, que imagino que admiras, respetas como buen primigenio. Mm. Y am, quería preguntarte porque, no sé, me gustaría saber si te ha transmitido algo o has aprendido algo de él en concreto, porque me he escuchado muchas historias y la verdad es que noto algo más personal cuando locutas cosas suyas, ¿sabes? Sí, bueno, la verdad es que no hay personaje, yo creo, detrás de lo que sería la persona, ¿no? Ujú, Más interesante en lo que es, ficción, de terror, ciencia ficción, fantasía, esa especie de mezcla mutante que muchos llaman horror cósmico, ujú, que Lovecraft, ¿no? Que fue un poco también como, vamos a decir, el padrino del mundo pulp, ¿no? Con ese círculo de Lovecraft, un montón de escritores también buenísimos, entre ellos Robert Howard o Clark Aston Smith, ujú, que eran creadores de mundos al fin y al cabo, pero Lovecraft, incluso en su momento, cuando todavía no era tan conocido, en ese círculo íntimo en torno a las revistas de papel barato en las que ellos publicaban, en lo que se llama la literatura pulp, pues era como un personaje que despertaba cierto misticismo, ¿no? ujú. Y eso que él era bastante descreído, era un personaje bastante rancio, tenía una personalidad, algunos dicen, muy taciturna. Lo que pasa es que esto también era más, yo creo que en su intimidad, ¿no? Porque luego en el día a día parecía ser un tipo bastante, al menos en los momentos, escasos momentos en los que se reunía con gente, era un tipo bastante divertido, ¿no? Y es verdad que no creo que yo sea el único, despierta, no sé, cierto atractivo en los lectores de este tipo de literatura que otros muchos autores, pues no sé, no han conseguido, incluso con un estilo que dicen muy sobrecargado como autor, con sus defectos como escritor, que los tiene, como todo, supongo. Ujú, A mí, aún así, el contacto con sus historias y conocer su biografía también, ujú. me pareció, pues, algo, que enseguida me atrajo, ¿no? Como un imán de: "Oye, quiero saber más, ¿no?, sobre esto". Y ya no solo sobre él, ¿no?, sino una vez más, aquí yo creo que teníamos uno de los primeros grupos de frikis de la historia, ¿no? Ujú. Que ellos, como círculo de Lovecraft que eran, pues, estaban constantemente intercambiando ideas, enviándose cartas. Es una locura la cantidad de cartas que escribió Lovecraft durante su vida. Y todo eso además contribuyó mucho a expandir ese universo. Una vez ya fallecido y con el tiempo, pues, ya la historia yo creo que puso en su sitio a ese grupo de escritores, y hoy en día, pues, buena parte de las ficciones que consumimos tienen un poquito ese caldo de cultivo que crearon ellos, ¿no? Entonces, algo hay ahí. Sí es cierto que también creo que el horror cósmico es ya no solo como literatura de ficción, es una filosofía la que hay detrás que en nuestro tiempo, pues, cuaja bastante bien, Sí. ¿no? Esto de que el ser humano es un pequeño ingrediente de todo lo que es la creación, que apenas tiene importancia, y en todo Ujú. ese mecanismo cósmico, pues, el horror cósmico nos sitúa en una situación de indefensión total, Sí. no es que sea lo más optimista del mundo, pero a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo, que esto yo creo que es lo que más me hace sentir apego por Lovecraft, que incluso con esa filosofía de vida tan oscura y tan apagada y tan siniestra y tan nihilista, el tío no dejó, o sea, nunca, se rindió, entre comillas, ¿no? Ujú. Sí que a veces dijo que iba a dejar de escribir, tuvo depresiones importantes, también era un personaje bastante, curioso en sus, sueños, ¿no? Él tenía unos sueños vívidos y pesadillas tremendas que luego servían de referencia para sus obras. O sea, todas esas cosas hacen que para mí, sea tanto un personaje, Ujú. pues yo creo que a la persona nunca la conoceremos, No, claro. y, como un escritor, y sobre todo por sus historias, que al final creo que es el gran legado,
que merece la pena pues echarle un vistazo si te gusta este tipo de literatura y de ficción, ¿no? Porque yo creo que al final siempre te acabas encontrando con él. Si lees a Stephen King, Sí. a Clive Barker o algunos de los autores que a lo mejor ahora son más famosos, ellos siempre van a recurrir también un poquito al maestro Lovecraft. Sí, porque ahora que hablabas de, pues me ha venido una intro de no recuerdo qué capítulo era, que decías eso, ¿no? Que la humanidad era la pieza olvidada de los dioses, ¿no? Em, Sí, sí, creo que la frase era algo así como que somos el trocito de un mecanismo que los dioses han sí, olvidado para qué sirve, ¿no? Es como un poco exacto. la definición de también de esa especie de mecanicismo cósmico, ¿no? En el que, pues, no sabemos para qué estamos aquí, ni hacia dónde vamos, ni de dónde venimos, nunca Ujú. lo sabremos probablemente, y toda esa oscuridad, pues, es abrumadora, ¿no? Eso es lo que un poquito intenta reflejar el horror cósmico. Claro, porque es que hace poco escuché bueno, porque fue hace poco, fue el cumpleaños del maestro, El maestro y, Lovecraft. y escuché el relato Sí, de miedo, sordo, sordo, mudo y sordo, ciego. ciego y mudo, sí. Eso, pero siempre me... Que por cierto, me cagué bastante porque me puse los cascos y eso que me tumbé a escucharlo así en plan tranquilo, fue cuando cayó una tormenta brutal. Y mi mujer estaba por casa y digo, como, venga ahora, y yo qué sé, me toque el hombro o lo que sea, me da un infarto, pero espectacular, ¿eh? O sea, O sea, que entiendo. tenías ambientación atmosférica en ese Sí, momento. sí, de verdad que ahí se alinearon mucho los astros para decir, joder, o sea, estoy disfrutando mucho de esta historia, pero por favor que no venga nadie, ¿vale? Ni mi perro, o sea, fuera, fuera. Y ahí sí que entendí un poco más lo que dices del terror más, no sé, más psicológico, porque claro, estás hablando de un personaje que es, pues eso, ciego, sordo y mudo, y estamos viviendo sus experiencias a través de, pues eso, del texto de la máquina de escribir, ¿no? A mí me dio muy mal rollo. Sí, la Entonces, verdad es que eso siempre lo consiguen los relatos del círculo, generar esa angustia vital un poco y también, bueno, no deja de ser muchas veces un estilo así un poco clásico, ujú. serie B, pulp, que a mí me flipa también, me parece muy guay. Porque quería preguntarte, o sea, ¿has tenido algún relato de los que has locutado que realmente te ha dado muy mal rollo cuando lo estabas haciendo? Sí, la verdad es que algunos son terribles. Yo lo paso mal a veces montando, incluso porque claro, tengo que reescuchar y a veces hay historias de terror que son muy duras, ¿no? Porque dicen que los buenos relatos de terror esconden un drama detrás. Ujú. Cuando hay un buen drama detrás, el terror se eleva bastante, ¿no? Y sí, hemos tenido también historias que me han dejado muy tocado, ¿no? Por ejemplo, ¿puedes decir Em, alguna? Así para que me haga sí, una idea. hombre. De hecho, bueno, tengo aquí, ahora en breve, nos reuniremos en Amor y Compañía con ella, con Amparo Montejano, que ya ha escrito un libro que se llama Profanación Ujú. y ahí es como una compilación de cuentos de terror, pero todos ellos giran en torno a la infancia, ¿no? O sea, que te puedes Uh, imaginar, ¿no? A mí eso es un tema que me toca mucho la patata además. Y claro, todos los protagonistas de los relatos son niños, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con eso sí lo paso mal. Incluso a veces tengo que parar un poco y otras veces, a veces, con la ambientación, si hay algún espectro, alguna entidad oscura en el relato, algún demonio, ujú. también ahí, si tengo que poner además efectos a las voces o lidiar con esa entidad en el relato, ¿no? Porque tú estás interactuando con ella a lo mejor como Claro. personaje y claro, tú estás escuchando 7 veces la voz del demonio diciéndote según qué cosas. Ahí alguna vez también tengo que tomarme un descanso, un cafecito y volver al ataque. Pero si queréis escuchar el relato de Amparo, que se llama El Dios impedido, Ajá. en este caso son un par de relatos del libro, cortitos. El primero no dura mucho, es durísimo, y el segundo todavía más duro. Pero es verdad que creo que al final no hay gratuidad en ellos, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor yo sí descarto un poco más. Si un relato simplemente es agresivo o pasan cosas terribles, pero no ves que haya un alma Ujú. en la historia, pues sí que no me gusta tanto, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en relatos como este sí se ve que los niños están en primer plano también por otros motivos, no solo porque van a ser las víctimas, Ujú. que es una cosa que es muy complicada de gestionar y Amparo en su libro lo hace impresionante. Pero, Entonces, bueno, por ponerte un ejemplo, ajá. ¿Y esto lo podemos escuchar ya en Noviembre Nocturno?
Sí, sí, lo tenéis en el podcast, está en abierto, es El Dios impedido de Amparo Montejano, Ujú. y ya os digo que es una recopilación de 2 cuentos Vale. y con una, bueno, como hacemos nosotros, con una breve reflexión sobre el libro, sobre lo que es el terror infantil y demás, ¿no? Que además, si lo pensáis, de hecho esto es muy recurrente en el terror en general, siempre se ha dicho que el incluir niños en las películas, en los libros, en las historias, hace que todo cobre otro sentido, ¿no? Y de hecho hay muchas grandes obras del terror que se caracterizan precisamente porque los protagonistas son niños, ¿no? Es como también ese territorio entre lo fantástico y ya pasar a la edad adulta en el que se pierde un poco la inocencia también. Ajá. Al mismo tiempo siempre se ha dicho que los niños son sensibles a otro tipo de realidades, Sí. que todas estas cosas un poco ya más para jugar a contar historias, ¿no? Que Ujú. además son un poco el público clásico del cuentacuentos, aunque es una cosa que antaño escuchaban pequeños, grandes y mayores, pero jugar con el tema del cuentacuentos en la infancia, el terror, los monstruos, es desde luego algo que creo que todos tenemos un poco en el código genético, ¿no? En el ADN de nuestros miedos. Un poco sí, a mí me da muy mal rollo. Cada vez que veo un niño en una peli de terror digo, es que ¿por qué tienen que ser niños? No, 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 Ya quítalo. empezamos. Sí, sí, ya empezamos, ya se pone de noche, llega la noche y es el niño que no puede dormir o alguna cosa. Yo no puedo, yo soy muy cagado en este sentido. Sí, sí. Y porque, bueno, siguiendo con el tema del terror, ¿alguna vez solo por curiosidad, ¿alguna vez has tenido alguna pesadilla relacionada con algún relato? Sí, muchas veces. ¿Sí? Vale, vale. Es Yo creo que que, por redundancia, es que tanto no, escucharlo a lo claro, mejor, obvio. pues al final tu cabeza se mete tanto que por la noche te vuelven las Ujú. ideas o los elementos espectrales. Uf, qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo, qué mal rollo. Y quería también preguntarte, porque estamos hablando de Lovecraft, no sé si también tienes algún otro referente así muy, muy claro, o sea, digamos, Sí, que sí, le de vaya hecho, siguiendo a él. bueno, yo empecé sobre todo con Edgar Allan Poe, que es yo creo que uno de los grandes padrinos también del terror, Ujú, también incluso del thriller o de la historia de crímenes. Y sobre todo de buscar un poco, bueno, él lo llamaba el demonio de la perversidad, ¿no? Que son estas pequeñas cosas que todos tenemos un poco guardadas dentro ujú, y que no compartimos con nadie, ¿no? Y él se atrevió a publicar historias en las que pues, aparecen reflexiones en las que se meten directamente en la mente del asesino, ¿no? ujú. Y esto no quiere decir que todos tengamos un asesino dentro, pero donde yo voy es a que todos esos mecanismos él lo ejemplifica muy bien, ¿no? Es esa sensación que tienes cuando estás mirando hacia el abismo Ajá. y te sientes una pequeña tentación de arrojarte o de imaginar que te arrojas, ¿no? A eso llamaba él el demonio de la perversidad, ¿no? Es una idea que pasa por tu cabeza casi sin que la puedas controlar, ¿no? Y bueno, a través de Poe yo creo que luego sí que llegué a otros muchos autores que eran admiradores de Poe Ajá. y se podía incluso ver esa especie de árbol, ¿no? Genealógico del terror que va siguiendo autores y uno te lleva a otro, ¿no? Porque se mencionan entre ellos. Y claro, pues yo creo que es probablemente mi principal referente con H. P. Lovecraft, Ujú, sobre todo porque también cultivaba mucho el relato corto. Me gusta muchísimo Borges también, me encanta Saramago, me gusta Cortázar, ujú. eh, Mary Shelley, por ejemplo, también tiene unos relatos cortos flipantes que mucha gente no conoce porque sobre todo se habla de Frankenstein. Además, creo que ayer fue su cumple. Ah, mira. Y bueno, es que ya os digo que si os ponéis a explorar, la verdad es que la cantidad de buenos cuentacuentos y cuentistas que hay por el mundo y sobre todo en habla hispana también hay muchísimo, Ujú. pero es para estudiarlo, porque yo creo que hoy en día somos más de novelas, hay muchas antologías de relatos que funcionan muy bien, Sí. pero como que funciona más el mecanismo marketingiano de la novela y el autor y esto es un poco un viaje más extenso, evidentemente, que también puede ser alucinante. Pero yo soy muy fan de eso, de ir buscando pequeños trocitos de la mente de estos grandes maestros y maestras. Ujú. Emilia Pardo Bazán también me flipa un montón, si tenéis la oportunidad. Por supuesto, Becker, probablemente también otro de los que empezó a fliparme, porque lo leí en el cole más que nada, es uno Claro. de los autores de referencia normalmente, y yo creo que fue el que me metió en el mundillo de la fantasía, es Gustavo Adolfo Becker. Luego tienes Asimov, Ujú. Philip K. Dick, que es una locura total también. Pues es que, claro, si la lista es interminable. No, Y no, lo guay,
Lo guay también es que de ahí salen, o sea, insisto, cuando lees un relato corto que además no te quita tanto tiempo, igual salen más referencias, ¿no? Otra de las autoras que más me ha flipado últimamente, que además estoy casi ya pues obsesionándome también con su personaje, con su figura, Ujú, aunque a ella sí tuvimos la suerte de compartirla en el tiempo, la mayoría de nosotros, que es Úrsula K. Le Guin, ujú. que tiene historias de fantasía y de ciencia ficción y relatos cortos increíbles que te dejan pensando. De hecho, ese también me tocó mucho la patata. Se llama Los que se alejan de Homelas Ujú. y si lo podéis escuchar también o leer, porque ese te va a dejar también pensando tiempo, mucho tiempo. Es uno de los Vale. ratos que a mí todavía me hacen pensar mucho y también da, a su manera da bastante miedo. No es un relato de terror, tiene alguna cosa bastante dura, pero es de las cosas que más me han hecho pensar después de una lectura y en años posteriores. Pues mira, yo creo que todos hemos apuntado muy, muy rápido toda la lista esta. Si no, bueno, aquí los tenéis todos. Yo les echaré un ojo, la verdad, porque cada vez, yo te digo, con podcasts como el tuyo, me están como educando y aficionando un poco más a consumir este tipo de contenido, ¿eh? Y lo estoy disfrutando mucho. Y nunca lo hubiese dicho, ¿eh? Porque ya Me alegro, te joder. digo que soy muy cagado para estas cosas y, y voy alternando, que si Sí, alguna novela, teatro con algún cómic, quiero decir que... sí, sí, no, yo también lo digo porque aunque nosotros somos muy de terror, pero yo cuando podemos tocar algún relato de fantasía o de ciencia ficción, me lo paso pipa. Es una de las cosas que más me gustan también, ¿no? O sea que no tengáis miedo, amigos, y consultad la lista de relatos de Noviembre Nocturno y veréis que además del terror hay también grandes piezas clásicas de Plenilunio, por fantasía. Dios. Si no habéis escuchado Plenilunio, escuchadlo de una vez porque es que a mí me encantó. A mí me gustan mucho los thrillers policíacos y sobre todo de esa época. Y buah, es que lo disfruté muchísimo, ¿eh? Estoy por escucharlo otra vez un día de estos. Me alegro, sí, Eh, le mando un saludo también a Corman, a Olga y a todo el equipo de Terror y nada sí, más, que estuvimos ahí a tope. sí, Y la verdad es que fue una experiencia brutal. Tardamos tiempo en producirlo. Imagínate, había también además varios escritores, ¿no? claro. Entonces era una locura. Al principio un poco caótica, pero que luego, bueno, pues poquito a poco y con paciencia acabamos sacándolo. No, no, ya te digo, yo lo disfruté muchísimo. Y también un saludo a Terrores Nocturnos, que creo que fue su aniversario hace poco también, su 15 aniversario, para que veas. Pues sí, Y... sí. Además, con las chicas de Terrores Nocturnos yo tuve una colaboración también. Ajá. Y sí, sí, me lo Perdón, pasé pipa también. terror y nada más, perdona, perdona. Ah, sí, sí, de Terror y terror y nada nada más. más, sí. Además, creo que estaba Miguel Ángel preparando algo tentacular. Y bueno, joder, es que ellos también son veteranos ya. Claro, De hace ya, pues, yo creo que incluso antes que nosotros empezaron. 15 años, sí. Y, y llevan un viaje tremendo también por los terrores cósmicos, amigos. No os lo perdáis. Bueno, y mira, ya para ir acabando, hace poco, como hemos dicho, fue el cumpleaños del maestro, pero en el calendario tenemos otra fecha marcada que va a pasar dentro de poco, el día 17 de septiembre. Día, Sí, de- sí, el Día del Tentáculo, amigos. día del tentáculo. No os lo perdáis. Sí, bueno, esto es un evento cultural que hacemos en Madrid, Ujú. 17 de septiembre, el sábado 17 de septiembre, en el Centro Cultural Carril del Conde, que está en Hortaleza. Y es básicamente una reunión. Esto nació hace pues, otros 5 años o por ahí, en una pequeña librería de Madrid. Hicimos un encuentro entre los amigos del podcast Ujú. y ahí nació el caldo de cultivo de lo que fue el segundo Día del Tentáculo, que justo fue el año anterior a la pandemia. La pandemia. Y claro, hemos tenido que hacer una pausa larga y ahora hemos vuelto con todas las ganas, toda la energía. Es una locura porque tenemos feria del libro de fantasía, terror y ciencia ficción con editoriales independientes que estarán allí vendiendo. También artesanos y artistas en lo que se llama el Kraken Market, os que os podéis imaginar. También venden artefactos primigenios, grimorios y todo tipo de incunables y objetos dantescos. Y luego está, pues por supuesto, la parte del podcast, ¿no? Que haremos un especial, una jornada intensiva de podcasting con muchos amigos. Pues estará Misterios y Cubatas, El Descampado, Campamento Cripto, En el vuelo del cometa. Ropa Eterna también, ¿no? em, sí, Roma ¿Estaba? Eterna Sí. también, con La Tortulia y otro podcast de historia que están junticos ahí liando la parda, con Iván, que estuvo por aquí contigo, Exacto. majísimo. Le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, Iván. Gran podcaster, mejor persona.
Y luego también está el podcast de Burras. Yo tendré una pequeña participación prontico para presentar con Ujú. Noviembre Nocturno. Pero bueno, va a ser un día flipante. Yo estoy nervioso, emocionado, asustado. No sé, Kim, no sé si te podremos ver por allá, sería un privilegio. Mira, Pues no sé si estoy muy cabreado porque yo tengo que ir a Madrid la semana antes y la semana después, ¿sabes? te ha Y pillado, te ha, te lo te ha pillado juro, ahí, ¿no? me da mucha rabia. Y de hecho estoy estudiando porque si puedo me escapo. Es que justo el viernes llego de viaje y me pilla un poco mal, pero ostras, tenía muchas, Nada, muchas, no, muchas ganas no de te ir, ¿eh? preocupes, habrá más. Seguro que de algunos nos encontramos, Por espero. favor, por favor. Yo quiero, quiero ir al Kraken Sí que Market además y al... últimamente hay un montón de eventos de podcasting, entonces, joder, sería guay. Yo una de las cosas que más he agradecido de todo esto es cruzarme con gente de otros podcasts joder, a los que sigues, ¿no? Porque yo también soy fan de muchos de ellos. Claro. Entonces, bueno, y además a vosotros os escuché ya cuando nos hicisteis esa pequeña mención en Ujú. el nombre del podcast hablando de Plenilunio, y a partir de ahí pues he ido escuchando algunos. Qué guay. Y bueno, pues joder, a pesar, como decías tú, lleváis poquito, pero felicidades también por el proyecto, que está genial y lo hacéis estupendo. Muchas gracias, Y, muchas y que, y, gracias. que, y que dure mucho. Por Sobre favor. todo, como siempre digo, pasároslo bien. Disfrutar mucho, Kim. Yo me lo paso muy bien. Como te digo, esto también nació un poco de, pues eso, de la admiración un poco por el podcast y por muchos podcasters que escuchaba. Y digo, ostras, es que me gustaría charlar con ellos, preguntarles mil, o sea, como, bueno, como contigo, esta charla, como con Iván, como con Carla, con los de Caverna de Ánimas, o sea, es que llevamos pocos, pero con Samuel de Cine Actual, es mi podcast favorito de cine, me hizo mucha ilusión también. Y eso, o sea, es lo que dices, es pasarlo bien y tirar para adelante. Sí, sí, hasta que el cuerpo aguante, amigos. No os Exacto. privéis. Y como última pregunta, que es la pregunta que le hago a todos los podcasters invitados, ¿cuál es tu eh, segundo podcast favorito? Porque, bueno, el primero será el tuyo, el segundo. Qué difícil, me pones en un brete aquí, Kim. Bueno, Dime, yo si soy. quieres, dos o tres, va. Así que te Sí, gusten sí, mucho. sí, bueno, ya he mencionado unos cuantos compañeros de ficción sonora, que a ellos, por Ujú. supuestísimo, los recomiendo. También he mencionado pues, a los que van a estar con nosotros en el Día del Tentáculo, también recomendadísimos. Solo A ver, yo escuchas. soy muy, muy fan de un Ajá. podcast que no es tan conocido, que es una auténtica joya, es una enciclopedia de la fantasía, el terror y la ciencia ficción, del cine, de las series, de la literatura, pero también toca todos los palos, de la mitología, de las leyendas, Ah, y a se ver. llama Verne y Wells Ciencia Ficción. Vale. Si no me equivoco, el podcaster es Alberto Rodríguez. Ujú. Y es, o sea, es una maravilla. Yo muchas veces recurro a él para aprender, porque también, además de que es escritor y cuenta cuentos en el podcast, más en estilo audiolibro, Ujú. pero el tío es una enciclopedia viviente de todos estos mundos fantásticos y terroríficos, y a mí me flipa, lo escucho desde hace muchos años. Sí que menciono sobre todo este porque creo que hay que reivindicarlo, que no es tan conocido, aunque tiene muchas escuchas y No, funciona muy no, guay, pero a mí me parece flipante. Así que ese, para el que le guste lo que es también un poco el conocer lo que hay detrás de Ujú. todas estas ficciones, autores, novelas, relatos, películas, series, insisto, flipante. Pues mira, lo escucharemos también y si eso, pues lo recomendaremos también en el programa. Porque, solo por curiosidad, de podcast, ¿únicamente consumes de relatos y estas No, cosas? que ¿O va, de...? escucho un poco de todo. A ver, por Vale, ejemplo, vale. también escucho más así magazine un poco de temas que me gustan a mí. Ujú. Pero sí, escucho podcast de ciencia también, escucho algunos Ah, de más de charleta entre amigos, un poco como Campamento Krypton o El vale. Descampado, por ejemplo, que es, que Ujú. es muchas veces también en torno a distintos temas, desde música hasta cultura popular un poco, ¿no? Ujú. Y también escucho podcast de noticias, o escucho mucho La Cafetera, por ejemplo, también, que es básicamente un noticiario mañanero, Ujú. y que fue uno de los podcasts pioneros en España, de hecho. Ajá. Y no sé, pues es que la verdad es que consumo, o sea, cuando lo pienso, consumo muchísimo audio. Mira, Soy bastante bien. devorador. Pues podrías hacer este programa perfectamente, porque yo también me tiro todo escuchando mil y claro, cuando quiero descubrir podcasts nuevos, me hace mucha ilusión escuchar a los que llevan muy poco
Porque a Sí, veces hay- detectas, bueno, los que nos pasa a todos cuando empezamos, ¿no? De, ay, pues aquí se ha cortado, ay, pues aquí el audio se escucha con mucho eco, esto que nos obcecamos a veces con, ay, que necesito un micro, necesito una cámara o necesito... Bueno, es ver la evolución, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar. sí, yo uno de los que me flipó, que también aprovecho ya que me dejas para Sí, sí. recomendar el proyecto, porque ya no solo es el podcast, ¿no? De Misterios y Cubatas, que si os gusta el Ujú. mundo del misterio, es una manera mucho más desenfadada de entrar ahí y de pasárselo bien, ¿no? Esto que te decía yo, ¿no? El tono solemne y Ajá. catedralicio que tiene a veces el mundo del misterio o el terror, rompen con todo eso y es brutal, ¿no? También porque al final estás aprendiendo un poco del mundo del misterio, que es lo que a todos nos interesa, pero al mismo tiempo tiene ese toque de humor que te lo pasas pipa, o sea que otro va recomendado ahí. A ellos un día tengo pendientes escribir. Están en mi lista para que vengan al programa también. Sí, sí, ya. Es que además, nada, llevan a poco más de un año y la han petado fortísimo, sí, es tremendo. Sí, sí. Bueno, si nos estáis escuchando, pronto recibiréis Amigas, un mail del nombre del podcast. Oye, Alberto, pues de verdad que me gustaría seguir hablando contigo, pero claro, nos va a quedar, ya sabes, un podcast de 3 horas. Bueno, siempre estás bien, siempre es bienvenido al programa, eso vamos, no lo dudes. Y mil gracias de verdad, porque yo me lo he pasado genial. Y de verdad, o sea, mil gracias por tu podcast también y espero que sigas muchos años, muchos años. Y nada, y felicidades, de verdad. pues joder, muchas gracias a ti, Kim, un honor, de verdad, un privilegio estar aquí y eso, yo cuando me necesites acudo y también escuchad podcast, amigos, disfrutad del mundo del audio que se pone cada vez más interesante. Pues con esta vocecita del maestro y de Igor nos despedimos hasta otro programa. Buenas noches, amigos.